¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Panorama Político este sábado 5 de agosto, parte del noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, empezamos con un tema que acaparó las portadas noticiosas durante la semana y son las capturas de los supuestos responsables del asesinato de Byron Lima, el otro reo más poderoso de las prisiones del país, quizá, bueno, al menos así lo califican las autoridades. Y para hablar de ello, pues, como siempre, las periodistas de política de noticiero Guatevisión, y tenemos a una invitada especial. Ella es Evelyn Espinosa, ella es doctora en sociología con una especialización en el estudio de la violencia y el delito. Qué mejor cuadro y profesional para hablarnos de ese tema acá en Panorama Político. Bienvenida. Arrancamos, bueno, contando un poco de cómo fue lo que las investigaciones dijeron que había sido la muerte de Byron Lima. O sea, dicen que con la ayuda de personas vinculadas a la política, personas vinculadas a otros reos, se ingresó todo un arsenal a prisión 4 días antes con la complicidad del sistema penitenciario para asesinar a este reo. Sí, primero vimos cómo las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG dieron fruto un año después de que ocurriera este asesinato, que sin duda generó una serie de especulaciones teniendo en cuenta el poder que Byron Lima tenía en las cárceles del país. Y precisamente este caso lo encierran como el caso en los asesinatos por poder, control y negocios dentro del sistema penitenciario, dentro de la cárcel de Pavón, que sabíamos que Byron Lima tenía un control importante, y se hablaba si en realidad era precisamente por estos negocios que se había dado este asesinato, los asesinatos que ocurrieron ese día, ese 18 de julio del 2016, o si eran algunas otras ajustes de cuentas que tendría el reo fallecido Byron Lima con algunos vínculos políticos que se hablaban en ese entonces, como con el gobierno del Partido Patriota. Pues esta vez el Ministerio Público revela las investigaciones y revela que esto sería por precisamente los negocios que tanto se han hablado que existen dentro de los penales del país. Yo siento que es una investigación preliminar. Creo que el Ministerio Público se quedó corto aún con su conferencia de prensa y esperaría que más adelante pues hubiese una explicación más real, una explicación más a fondo de realmente quiénes fueron los autores intelectuales. Citan al taquero, pero realmente yo me pregunto, ¿será él el único, el interesado en que Byron Lima fuera asesinado y quitarle el poder de la prisión de esa manera? O si también habían otros actores políticos, como lo mencionaba Claudina Leverón en el caso de Mauricio López Bonilla, que abiertamente y públicamente se sabía de esos roces que tuvieron ya al final y que también se manejaba mucha política ahí, mucho dinero, mucho poder, y que incluso pues ya el descaro incluso de los testimonios ya de dar cuenta de que realmente era lo que se creía. Byron Lima tenía el poder de las prisiones, donde se venden drogas, armas, donde también todo era dinero, y al final de cuentas las mismas autoridades del sistema penitenciario sabían de esto, estaban alertados, y al final, como siempre y como todos muchos de los funcionarios, no hicieron nada. A ver, el Ministerio Público y la Comisión Internacional básicamente confirman esa primera hipótesis, que era que este narcotraficante condenado a 828 años de prisión por sanguinarios crímenes, que es Marvin Montiel Marín, alias el taquero, pues había mandado asesinar a Byron Lima por esta pugna de territorio y también de drogas. Sin embargo, yo quisiera, antes que le demos la palabra a nuestra invitada para que nos haga un análisis más profundo, traer acá a la mesa también las declaraciones o el testimonio, mejor dicho, de la última esposa de Byron Lima. Y es que ella pone en la mira a Mauricio López Bonilla de nuevo, porque ella recuerda cómo en campaña Mauricio López Bonilla, según su testimonio, le dio una fuerte suma de dinero a Byron Lima a cambio de que desde la cárcel se organizaran motines, protestas y otro tipo de hechos delictivos. Además, a cambio de eso, le habría dado el control de las prisiones. Pero para nuestra invitada, yo quisiera que platicáramos acá cuán fácil es asesinar a un reo de tan alto nivel como era, en este caso, Byron Lima, que tenía fuertes vínculos políticos, vínculos con criminales y de otro tipo de vínculos, pero también cuán común es la violencia dentro de los penales, porque ahí es como un infierno donde todos están peleando con todos. Entonces, Evelyn, si nos pudieras explicar al respecto. Gracias. Las prisiones son ambientes altamente criminógenos. Cuando una persona ingresa a un centro penitenciario, sabe que no tiene muchas posibilidades de reformarse, pues el Estado invierte muy poco en la rehabilitación.
más bien tiene que producirse una vida ahí dentro, y el hecho de que el sistema penitenciario invierta tan poco en los privados de libertad hace que quienes están ahí tengan que ganarse la vida ahí mismo, es decir, producir dinero para poder sobrevivir. El caso de Byron Lima desnudó el sistema penitenciario, nos dejó ver cómo opera en forma deficiente y cómo la violencia es la cultura que ahí impera. De 2015 para acá han habido alrededor de 200 muertes violentas dentro del sistema penitenciario. Es una cantidad considerablemente alta si se tiene en cuenta cuántas personas están ahí. A la fecha son alrededor de 22,000. Las personas que están dentro del sistema penitenciario tienen posibilidades más altas de morir de forma violenta que quienes estamos fuera, y eso ya es bastante grave, ¿verdad? Es importante resaltar que solo hechos como el caso de Byron Lima o motines como en el caso de Gaviotas nos hacen voltear a ver a las cárceles del país. De otra forma, no hay interés en mejorar las condiciones de los privados de libertad. Las relaciones de poder, por otro lado, que se manifiestan dentro del sistema dentro de los centros carcelarios, son comunes, porque en estos lugares se da una lucha por estatus. Yo pienso que Byron Lima aprendió muy rápido a determinar qué era lo que tenía que hacer para poder tener un dominio sobre la población carcelaria, y es que en los centros penitenciarios el que tiene el poder es el que domina lo que todos quieren, ¿verdad? Y en este caso es dinero. A ver, Evelyn, esto no es para nada un secreto, la situación del sistema penitenciario, pero esto que tú nos planteas, también esa falta de visión en cuanto a inversión también en el sistema penitenciario hace que eso se vuelva un caldo de cultivo. Antes de entrar a grabar platicábamos y Dulce nos daba el dato específico de que hay aproximadamente 12 reclusos por cada agente penitenciario. Eso implica un descontrol sobre la población privada de libertad, y eso implica también que los guardias están en sumo descuido, no hay atención tampoco a los guardias, y ahí es donde también empiezan ellos a practicar la corrupción como modo de ganarse la vida en el sistema penitenciario. Es correcto, la cantidad de agentes penitenciarios por privado de libertad es baja, y la cantidad de personas que está en los centros carcelarios aumenta día con día. Ahora el sistema penitenciario publica cada día cuál es la población carcelaria, y nosotros podemos ver cómo día a día eso va creciendo. Bueno, eso es lo que yo recordaba, un reportaje que nos presentaba David Sanchinelli hace poco de cómo los soldados, los guardias penitenciarios entraban los ilícitos, que fue la manera en que pasó ahora con lo de Byron Lima, ¿no? Sí, al final de cuentas todo este sistema de corrupción, desde la cabeza del sistema penitenciario hasta abajo, tantos agentes e incluso otras instituciones que colaboran con la seguridad, y no digamos los abogados o las visitas de los mismos reos. Y es que sin duda estos hechos que se dan dentro de las cárceles, que son prácticamente extorsiones y cobros ilegales a los mismos reos que están ahí, generan ganancias económicas a las mismas autoridades que están involucradas en estos casos de corrupción que se da ahí adentro, y que esto impide que esta situación se termine dentro de las cárceles del país. Bueno, ya hemos concluido nuestro primer bloque. Gracias a ustedes por estar pendientes. Vamos a un corte comercial y regresamos ya en breve con Panorama Político.